agradece su presencia y vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy con el tema farmacovigilancia. Nuestra conferencista el día de hoy es la doctora Yasmín Noemí Neri Sánchez, adscrita al Servicio de Farmacovigilancia, Dirección de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento. Por favor. Hola, buen día, buenas tardes a todos. Esperemos que vayan llegando y se vayan incorporando más y los que nos pueden ver en línea, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la farmacovigilancia y quisiera empezar haciendo una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tomado un medicamento el día de hoy o tomamos algún medicamento para alguna enfermedad crónico-degenerativa? Gracias, muchas gracias. Y sabemos de esos medicamentos que tomamos, además del efecto positivo que esperamos, ¿cuáles son esos efectos negativos que pudieran darlos? ¿O sabemos qué es farmacovigilancia? Si no, ahorita lo vamos a platicar. Para hablar de farmacovigilancia, antes de entrar en definición, quisiera que habían algunos términos que son seguridad del paciente, que esto significa farmacovigilancia está muy relacionada con la seguridad del paciente. La farmacovigilancia nos va a servir para prevenir daños al paciente y un objetivo muy importante de la farmacovigilancia es minimizar los riesgos asociados al uso de medicamentos. A manera de saber cuáles son la legislación aplicable que nos rige en temas de farmacovigilancia, pues venimos desde… Ay, se regresó. Bueno, partimos desde la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud. La norma que nos rige es la 220, en donde su nombre es Instalación y Operación de la Farmacovigilancia. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2017 y es vigente ya con esos cambios en el 2018. El Centro Nacional de Farmacovigilancia y hay un apartado en la farmacopea que es el suplemento nos habla sobre el uso de los medicamentos y hay un apartado específico también que habla de farmacovigilancia. Yo sé que todos sabemos que es un medicamento, pero sí quisiera comentar la definición que viene en la norma, que un medicamento es cualquier sustancia o mezcla de sustancias que tengan efecto terapéutico, es decir, que ese medicamento se utilice para prevenir una enfermedad, para tratar una enfermedad, para curar una enfermedad y muy importante que tenga una forma farmacéutica. Esta forma farmacéutica es tableta, grajea, ámpula y que tenga además esa actividad farmacológica. Un medicamento lo que esperamos es que tenga un efecto positivo. Un medicamento lo que esperamos es que, para el caso de los analgésicos, es que si me tomo un medicamento, se me quite el dolor. Pero también ese medicamento puede dar una respuesta no deseada. Eso es lo que es una reacción adversa antes de entrar a la definición de la norma. Es ese efecto no deseado que cuando yo me tomo el medicamento, yo no esperaría que me dé una náusea, vómito, dolor estomacal, sino que esté diseñado o que haga el efecto para lo que está diseñado. Sin embargo, la farmacovigilancia, su utilidad va a ser que logremos que el beneficio, el efecto terapéutico, sea mayor al riesgo. Entonces, ¿cuáles serían, si no sabemos por definición que es una reacción adversa? Pues sería, nuestro paciente presentó algún malestar durante la administración o posterior a la administración de un medicamento y esas manifestaciones clínicas, como ya les había dicho, serían diferentes a lo que esperaríamos. Si es así, entonces estaríamos hablando de una sospecha de reacción adversa. Ay, perdón, todavía no lea yo a este. Sería una sospecha de reacción adversa, ahora sí que como dicen por ahí, hasta que se demuestre lo contrario, es decir, que con toda la información que se va a recabar de este medicamento y del paciente,
logremos saber que entonces esa respuesta no deseada al medicamento sí es razonable y atribuible a él. Han visto que los medicamentos en la parte de atrás vienen lo que pida por norma, ¿no? En la norma 72 del etiquetado nos dice que tiene que tener su formulación, para qué sirve el medicamento, cómo se administra y un apartado muy importante que es en precauciones y alternativas, qué es lo que puede provocar el medicamento. Entonces, para el caso de este ácido acetilsalicílico, nos dice, ocasionalmente puede presentar náuseas e irritación gástrica. Ocasionalmente tal vez porque no hay suficiente reporte, ¿no? Y porque también depende del paciente. Si yo me tomo una aspirina 500 miligramos, a mí siempre, ¿no? Ocasionalmente me va a provocar irritación gástrica. Yo esperaría que cuando la tome a dosis menor, porque hay reacciones que son dosis dependiente, tal vez cuando la utilice como antiagregante plaquetario, no me pase eso, ¿no? Y una importancia de la farmacovigilancia de la notificación es que después todo esto aparezca aquí. Entonces, ya entramos. ¿Qué es la farmacovigilancia? Son todas esas actividades relacionadas para detectar, evaluar, comprender y prevenir, que es algo muy importante, todas esas sospechas de reacciones adversas, también entra ahí los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación, es decir, esos efectos no deseados cuando se administra una vacuna, ¿no? Eso se reportaría a epidemiología, las partes de reacciones adversas a medicamento, a farmacovigilancia. Y a manera de antecedentes, y muy importante, si tal vez en los años 50 hubiéramos conocido, hubiéramos sabido más de lo que es la farmacovigilancia, tal vez se hubiera prevenido esa epidemia de la focomelia, ¿no? Es decir, que las pacientes que tenían náuseas durante el primer trimestre de embarazo tomaban un medicamento que hizo en esos años que sus niños nacieran con estas alteraciones óseas y cardíacas, ¿no? Que se conoció como la epidemia de la focomelia, y que si hubiéramos tenido mayor conocimiento de lo que eran esas reacciones secundarias, tal vez no se hubiera llegado a una, pues sí, como una pandemia, por decirlo así, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la farmacovigilancia? Ya hablábamos, seguridad en el uso de medicamentos, mejorar la atención al paciente, mejorar la salud y la seguridad pública relacionado a medicamentos, y lo que estamos también el día aquí de hoy, pues fomentar la comprensión a la farmacovigilancia, su importancia, la importancia de reportarla. Y pues en México ya es obligatorio, ¿no? El que tengamos conocimiento y lleguemos a cabo acciones de farmacovigilancia. Aquí en el hospital, nosotros somos el Centro Institucional de Farmacovigilancia. Sigo jugando, disculpen. El Centro Institucional de Farmacovigilancia, enfrente de la tiendita, a un lado de infectología, está el área de farmacovigilancia y es la unidad de una institución que se encarga de ejecutar esas actividades. Y partimos de un Centro Nacional de Farmacovigilancia que está adscrita a la COFEPRIS, y ellos se encargan de emitir esa normatividad aplicable vigente y emitir esas políticas a nivel nacional. Ok, les comentaba que es de manera obligatoria y también de manera, cuando nos queremos certificar o acreditar por parte del hospital, hay apartados que nos hablan muy específicamente de la farmacovigilancia. El sistema de manejo y uso de medicamentos, que nos habla desde que se selecciona el medicamento, cuáles son las buenas prácticas para prescribir y transcribir, cuáles son barreras de seguridad para preparar el medicamento de manera correcta, administrarlo. Y esa última fase del sistema de medicación que habla de control, ahí hace énfasis en todas las actividades de farmacovigilancia, de monitorizar al paciente en su fase última después de la administración del medicamento para ver si presentó una manifestación clínica no deseada.
Y después, bueno, esto no es nuevo, desde el 2015 nos lo vienen pidiendo aquí en el hospital y venimos cumpliendo con ello. Ya en el 2023 se estandarizó el modelo único que habla de todo lo de certificación y todo lo de acreditación. Se estandarizó con las metas internacionales, en donde la meta número 3 nos habla sobre seguridad en el proceso de medicación y ahí específicamente también nos habla sobre la importancia y obligatoriedad de la farmacovigilancia en un hospital. Quisimos meter este término para ver la diferencia entre una reacción adversa y un error de medicación. También lo menciona la norma. Aquí la diferencia es que un error de medicación es un acontecimiento prevenible que puede causar daño al paciente, pero es prevenible. Es decir, prescribí de manera incorrecta, etiqueté, envasé, preparé, administré un medicamento de manera incorrecta al paciente y se pudo haber prevenido, a diferencia de una reacción adversa que no esperamos que el medicamento nos dé ese efecto no deseado. Para los que ya conocemos el modelo del queso suizo, lo quisimos poner a manera de un error de medicación y para poner el ejemplo de la importancia de la farmacovigilancia. A manera de, por el azar, se hizo un error de prescripción, es decir, una dosis mayor o no era para no era ese medicamento para ese paciente. Cuando se hizo la transcripción o la validación de la prescripción, no nos dimos cuenta, pasó a la siguiente fase, se preparó o se dispensó de manera errónea. Después vino la administración al paciente y casi puede causar este error de medicación. Sin embargo, si monitorizamos a nuestro paciente, podemos identificar cuáles son esos errores que cometimos y hacer que no se vuelvan no vuelvan a suceder o implementar barreras de seguridad, implementar acciones de mejora para prevenir el daño futuro al paciente. Esto les traje de una revista de la OMS que me gustó. Dice la comisionada, llevo años conociendo gentes que han perdido a un ser querido por errores en la medicación. Y lo peor de todo es que son prevenibles si prescribimos de manera correcta al paciente correcto, indicamos la dosis correcta, la vía y el momento correcto. ¿Por qué comento todo esto? Porque si estos datos están completos en nuestro expediente clínico, cuando hagamos la valoración de la reacción adversa, podemos saber si el medicamento es el causal de esa sospecha de reacción adversa. Entonces, estos datos que pueden prevenir errores de medicación nos van a ayudar para tener una información completa y evaluar de manera adecuada nuestra sospecha de reacción adversa. Bueno, para que nos despertemos tantito y pues bueno, sí, ¿no? Los medicamentos pueden tener efectos no deseados y para que no estén rezando nuestros pacientes antes de tomar un medicamento. Hay otros dos términos importantes. Este ya lo habíamos mencionado un poco. El evento supuestamente atribuible a vacunación son igual esos efectos no deseados, pero relacionado a una vacuna. Y uno muy importante, falta de eficacia. Es decir, que administró un medicamento para que previniera una enfermedad, tratar una enfermedad o curar una enfermedad y no le está haciendo efecto al paciente. Estos también hay que reportarlos, ya tenemos unos datos, ahorita los voy a pasar más adelante. Otras definiciones es notificador. ¿Quién es notificador? La persona que entrega la información de la sospecha de reacción adversa. Ustedes pueden ser notificadores, yo soy notificador, todos los que estamos aquí podemos notificar una sospecha de reacción adversa. Hay dos tipos de notificación. El reporte espontáneo, es decir, cuando hay una sospecha de reacción adversa y nos lo hacen saber por parte de cada uno de los servicios, o lo que hacemos los farmacovigilantes es el reporte estimulado, es decir, acudir al servicio y ver si se presentó alguna sospecha de reacción adversa. Este cartel lo van a ver en los servicios para que en caso de sospecha de una reacción adversa, los invitaría a que nos marcaran a las extensiones y están estratégicamente puestos en los lavabos para que cuando nos estemos ahí lavando las manos,
lo leamos con calma y ya después de esto, pues ya están nuestras manos seguras. Entonces, ¿cuáles son los datos importantes que requerimos? ¿Qué datos necesitamos para poder evaluar si el medicamento que sospechamos que provocó la reacción es o no, por decirlo así, el culpable, ¿no? O es el atribuible. Este es nuestro formato que llenamos en el área de farmacovigilancia. Ahorita se los voy a poner en Zoom con los datos más importantes, en donde datos del paciente pues van de la mano con los identificadores institucionales, que nosotros a manera de confidencialidad, en lugar del nombre, utilizamos las iniciales del paciente. Utilizamos el número de expediente, fecha de nacimiento, edad, estatura y peso. Sabemos que son datos muy importantes para calcular la dosis del medicamento y saber si era una dosis terapéutica o no. Datos muy importantes, el diagnóstico para evaluar la relación de diagnóstico y tratamiento. Y vienen después los datos de la sospecha de la reacción adversa. ¿Cuándo inició la reacción? Tenemos que saber para ver si hay relación entre el medicamento y el tiempo que pasó en que se administró el medicamento y apareció la reacción. ¿Cuándo inició? Saber si el paciente se recuperó. Datos que preguntamos a los pacientes o que ustedes nos pueden apoyar es la reacción adversa. ¿Cuánto tiempo después de que se administró el medicamento apareció? ¿Y cuánto tiempo después se fue? ¿O cuánto tiempo duró? Y muy importante saber si hubo algún tratamiento para resolver la reacción. Hay otros datos del medicamento sospechoso que son muy importantes, como son, pues, tener el nombre del medicamento, ¿no? Porque si no tenemos esa información, ¿cómo vamos a poder evaluarlo? El nombre genérico, la marca es importante, el laboratorio, el lote, las fechas de caducidades, la dosis, vía de administración, y para ver la temporalidad, cuándo inició el medicamento y cuándo se terminó de administrar. Todos estos datos, aunque nosotros somos quienes los recabamos, no ustedes, sí necesitamos que nos apoyen con que estén en el expediente clínico para que haga más fácil el obtener la información. Y pues bueno, todos los datos de la farmacoterapia concomitante para ver si tal vez fue este medicamento el sospechoso o fue alguno de los demás o la interacción. Y pues bueno, toda esta información pues es importante, ¿no? Ya lo venía platicando para saber si ese medicamento fue el que causó la reacción y para saber el grado de severidad. Voy a platicarle un poquito, a leer algunas cosas que nos dice la norma sobre el grado de información. El grado de información es 0, 1, 2 y 3. Lo más importante es tener toda la información, que sería el grado 3, y es tener los datos del paciente y que al menos tengamos una sospecha de reacción adversa, tener los datos del medicamento, eso sería grado 1, grado 2, cuándo inició la reacción, cuándo inició el tratamiento, cuándo terminó el tratamiento. La grado 2, además de todo lo anterior, la denominación genérica, posológica, vía de administración, qué ocurrió, cuál fue la consecuencia, y datos del lote y laboratorios. ¿Para qué son importantes esos datos? Han visto que se emiten luego alertas sanitarias por medio de la COFEPRIS. Entonces, el notificar y el tener el número de lote, el laboratorio, son importantes porque vamos a ver que dependiendo del número de casos de reporte, se puede emitir una alerta por medio de COFEPRIS y decir, ojo, ojo con ese medicamento, ojo con ese lote. El grado 3 es cuando además de lo anterior hubo readministración del medicamento. ¿Y cómo clasificamos en cuanto a gravedad? Pues si es grave o no grave. Grave, pues que la reacción causó la muerte del paciente, pone en peligro la vida del paciente. Ojo, que sea necesario hospitalizarlo o sea necesario por la reacción adversa prolongar su tiempo de estancia hospitalaria y son costos hospitalarios. Que cause invalidad o como fue el caso de la talidomida, malformaciones. Pues no graves cuando no hay algún problema de seguridad, ¿no? Entonces, imagínense la importancia de la gravedad de una reacción adversa.
Y los criterios para determinar la severidad, es decir, qué tan intensa fue esos síntomas o manifestación clínicas, se clasifican en leves, moderadas y severas. Leves, cuando son toleradas por el paciente y no requirió ningún tratamiento. Moderadas, cuando requirió un tratamiento farmacológico o requirió que se suspendiera el medicamento. Y severas, cuando además de que requiere un tratamiento farmacológico, se suspendió el medicamento causante. Un ejemplo de esto es lo que ocurre, por ejemplo, en los pacientes oncológicos con sus quimioterapias. No, los pacientes, pues hay que poner en el balance el riesgo-beneficio, que toman un medicamento que les va a curar el cáncer, pero les provoca náuseas, vómito, diarrea, reacciones dermatológicas. Y muchas veces es necesario suspenderle la infusión, darles un tratamiento para la reacción adversa y después readministrar el medicamento porque realmente lo necesita. Pero si no conocemos y no reportamos que al paciente le sucedió algo, no podemos actuar para mejoría del paciente. Las reacciones se clasifican de acuerdo a su causalidad, es decir, si ese medicamento provocó la reacción, en cierta, probable, posible, improbable, no clasificable y no invaluable. Les voy a platicar un poquito o leer un poquito lo que dice la norma. ¿Cuándo sí sería cierta? Cuando hay alteraciones en pruebas de laboratorio, cuando hay una relación causal entre la temporalidad y la manifestación clínica, es decir, se administró el medicamento y unos 5 minutos después, 1 minuto, 10 minutos, apareció la reacción. Cuando lo recomendable es suspender el medicamento y también a veces es recomendable pues dar ese tratamiento y pues no siempre tenemos la reposición al fármaco o la readministración, pero cuando cumplimos con todos estos criterios se dice que la reacción es cierta, que es atribuible a ese medicamento. La otra definición, solamente les voy a platicar las primeras 3, aunque tenemos todas. Probable es cuando hay algunas manifestaciones que pueden tener relación razonable, pero aquí la diferencia es que retiramos el medicamento y aunque sí hay una respuesta razonable, no hay datos de de readministración de medicamento. Es decir, eso se llama reacción positiva, ¿no? Cuando quitamos el medicamento desaparece la reacción, readministramos el medicamento y reaparece la reacción. Entonces, si no tenemos datos de reposición de medicamento, es probable que pueda ser. Y posible cuando puede ser también explicado los signos y síntomas por la enfermedad, es decir, que esa manifestación que se presentó, también los signos y síntomas de la enfermedad pueden dar esa reacción, ¿no? Las otras, pues es cuando no tenemos alguna información relacionada al medicamento, pues entonces no podemos inclusive ni clasificarlas. Después de todo eso, se meten los datos para calcularlos por medios de un algoritmo. Este algoritmo se llama de naranjo y este nos ayuda con medio de respuestas sí o no sé, a darnos una puntuación y apoyarnos. Estos datos son algunos de los que ya veníamos platicando, que es si se produjo la reacción después de administrar el medicamento, si mejoró la reacción después de suspender el medicamento, y si reapareció la reacción después de readministrar el medicamento. Si todas esas respuestas son positivas, nos van sumando puntos y nos van dando un mayor porcentaje. ¿Vale? Algo muy importante son los tiempos de notificación. Y en los tiempos de notificación tenemos que para las reacciones graves o semejantes o que fueron en un mismo servicio, un mismo medicamento, un mismo lote, hay que reportarlas antes de las 48 horas para poder tomar medidas de acción. Para que las autoridades puedan tomar medidas de acción, tenemos que notificarlo lo más pronto posible. Para el caso de falta de eficacia terapéutica, tenemos hasta 15 días máximo.
Eso no significa que nos tardemos tanto en hacerlo, ¿no? Lo ideal sería que ese mismo día que se aparece la reacción o que hay una sospecha de una manifestación clínica no deseada, pues nos marcaran a la extensión o nos dijeran, hola, aquí creo que puede ser, y poder hacer la evaluación lo más pronto posible. No quiere. Ahí está. Y pues bueno, cuando una reacción es grave, tenemos 7 días naturales máximo. Y pues no, los decía, ¿no? No hay que irnos a los tiempos máximos, sino tener la cultura de la notificación, porque pues no es con carácter punitivo, sino es para poder tener acciones de mejora. Ok, ahora les voy a presentar algunos datos que se han tenido en el de farmacovigilancia. En el 2006, se tuvieron 151 notificaciones. Conforme han aumentado los años, a veces han habido más o menos. Este 2023 tuvimos 203 notificaciones. Yo esperaría que después de esta plática al menos reportáramos unas 2, 3 cada quien, y entonces tal vez ya casi nos fuéramos al doble. Los medicamentos, por género, la literatura y por la fisiología de los seres humanos, es más probable que las femeninas presentemos estas reacciones adversas. Somos más propensas a presentar reacciones adversas. Por grupos de edad, pues está de los 41 a los 50 años, la edad productiva, ¿no? Todos estamos aquí, 31, 41, 50, 60, ¿no? Esa es la edad en la que más reacciones adversas se han presentado o se han notificado. Las reacciones por servicio, el servicio de oncología ha reportado mayor número de reacciones adversas, además de que es más común en los medicamentos oncológicos, seguidos por radiología e imagen. Ahorita vamos a ver que ya se tiene mucho la cultura del reporte a los medios de contraste, seguido de los demás servicios. El área de farmacovigilancia en su búsqueda intencionada y así, ¿no? ¿Habemos aquí de estos servicios que reportamos? ¿Sí? ¿Vamos a aparecer en la próxima plática? Sí, ¿verdad? El número de medicamentos, el número de reacciones de medicamentos por paciente, es decir, ¿cuántos pacientes han presentado 1, 2 o 3 o más reacciones? Aquí podemos ver que vean, la mayoría de las reacciones son que tenemos de 3 a 4 reacciones que un paciente presenta a un solo medicamento, ¿vale? O sea, ahorita vamos a ver por este sistema cuáles son las que más se presentan. Por grupo farmacológico ya lo veníamos platicando. Los antineoplásicos son los que presentan mayor reacciones adversas. Aquí nada más 81 pacientes con 20 medicamentos tuvimos 237 reacciones adversas. Seguidos de los antimicrobianos, medios de contraste, analgésicos, antihipertensivos y otros medicamentos. ¿Cuáles son estos medicamentos que más presentan reacciones adversas? Ya platicábamos, ¿no? Los oncológicos, Plaquitaxel, oxalapatlino, carboplatino. Seguido de los medios de contraste, todos los LOS son medios de contraste, lopromida. Los antibióticos también presentan reacciones adversas. Y vean, ¿no? Seguimos con los datos de Paclitaxel, 35 pacientes, entre nada más 35 pacientes presentaron 118 reacciones, que presentaron entre 3 y 4, ¿no? Por paciente. Ok. ¿Cuáles son los tipos de reacción adversa que se presentaron? Pues igual por estos grupos farmacológicos, igual tanto los oncológicos como los medios de contraste pueden provocar disnea, exantemas, náuseas. Los oncológicos también pueden presentar dolor torácico, náuseas, taquicardia, cefalea. Son las reacciones que mayor se reportaron.
a este grupo de medicamentos. También entran, también aquí ya platicamos de los medicamentos antibióticos. Entonces, pues va muy relacionada con la diapositiva anterior. ¿Cuáles son esos órganos o sistemas que están más comprometidos en las reacciones adversas de estos medicamentos? Pues la piel y tejidos, ¿no? Con todos los dermatológicos, con prurito, exantemas. Generales, alteración en el lugar de sitio de aplicación, es el dolor en sitio de aplicación o flebitis. Respiraciones y torácicos, pues bueno, la disnea. Gastrointestinales, náusea, vómito, del sistema nervioso central, mareo, cefalea, cardíacos, puede ser aquí la taquicardia, y oculares, visión borrosa. Por vías de administración, pues es de esperarse, estamos en un hospital, el mayor de medicamentos que se utilizan son vía intravenosa, pero podemos ver que también entran otros. Y pues de acuerdo a la información, ya que habíamos platicado sobre cómo se clasifican las reacciones adversas, de acuerdo a la calidad de la información, que platicábamos que es 1, 2 y 3, 0, 1, 2 y 3, el 88% fueron grado 2 y el 11% fueron grado 3, es decir, que hubo readministración del medicamento. Y por gravedad, 194, que es el 95%, fueron no graves y 9 pacientes fueron graves. Ya vimos que gravedad es cuando pone en riesgo la vida del paciente, cuando puede provocar muerte, cuando hay estancia hospitalaria prolongada. Y las reacciones adversas, de acuerdo al grado de intensidad, que se clasifican leve, moderada y grave o severa, están más o menos empatadas la leve y la moderada, y aunque solamente fue un 4%, es un dato importante, son reacciones graves. Estas reacciones graves o severas son esas reacciones que requirieron un tratamiento farmacológico para tratar la reacción adversa y se requirió suspender el medicamento. Recordemos solo a manera de conclusión o recordatorio que las moderadas son cuando requiere tratamiento farmacológico y puede o no suspenderse el medicamento. Y las leves cuando fueron tolerados los síntomas y no requirió tratamiento. El tipo de reacción de acuerdo a su causalidad es si es posible, probable o cierta. La gran mayoría, un 87% fue probable, un 1% fue posible y se considera cierta cuando hay relación, la norma dice plausible, a mí me gusta más coherente, una relación coherente entre el tiempo de administración del medicamento y la aparición de la manifestación clínica no deseada, reacción adversa, cuando se tuvo que suspender el medicamento y cuando se readministró el medicamento. Entonces, con todos estos datos, que le repito, son importantes que los tengamos en el expediente clínico para poder valorar. Si no tenemos estos datos, posiblemente se vayan acá a probable o posible, y tal vez el medicamento sí era el causal de la reacción adversa, pero como no tenemos estos datos, no podemos calificarlas de manera adecuada. Entonces, sí los invitaría a que tuviéramos todos los datos completos en nuestros expedientes. Y el número de medicamentos concomitantes, esto significa que en un 18%, 18.7%, fue el único medicamento que se le administró al paciente. Aquí, además del sospechoso, hubo otro medicamento, 2 medicamentos, 3, y pues bueno, sabemos que la mayoría de nuestros pacientes pues tienen enfermedades concomitantes o se les administra muchos medicamentos y la gran mayoría tienen hasta 3 medicamentos. 3, 4 medicamentos. Y entonces ahí es donde se amplía la evaluación para ver si fue ese medicamento el sospechoso, y es la importancia de poder tener todos los datos de cuándo apareció la reacción, si fue durante la administración, qué tiempo pasó después de que se administró el medicamento. ¿Para qué sirve todo esto? Todo esto ya estamos terminando. ¿Para qué sirve toda esta información? Pues para tomar acciones, para que sirva para la seguridad del paciente y que entonces, si está habiendo ineficacia terapéutica,
se aumente la dosis del medicamento. Hay veces que tal vez no es necesario modificar la dosis, hay veces que es necesario suspender el medicamento y en estas ocasiones fue necesario disminuir el medicamento. Entonces, todo lo relacionado a farmacovigilancia sirve para la seguridad del paciente y no son solamente reportar datos y no sé para qué sirven esos datos. Esos datos sirven para tomar acciones encaminadas a garantizar que los medicamentos sean mayor seguros y efectivos. Y quisiera terminar con esta frase que me gusta de Patch Adams, que dice que si tratamos una enfermedad, puede que ganemos o perdemos, pero si tratamos a la persona de manera individualizada, siempre vamos a ganar. Así que muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta respecto al tema? Por favor, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Es una excelente participación. Y mi cuestión es, bueno, en servicio de medicina interna sabemos que los pacientes son multienfermos, tienen varias enfermedades, desde la enfermedad de diabetes, hipertensión, obesidad, si ya tienen algún problema de SAOS, etcétera. Ahora que he regresado a medicina interna, pues veo que la población ya viene muy complicada. Y no solo es un fármaco, 2, 3, 4, 5, exacto, hasta rebasa la cantidad que usted ha mencionado. Y justo acabamos de dar de alta a una paciente que por antecedente de una piodermis le dieron medicamento de sulfas, tuvo una farmacodermia y obviamente pues llegó ya con complicaciones de todo el resto de las enfermedades. Sí es muy valiosa su plática debido a que nosotros debemos de tener estrictamente un cuidado en la prescripción de los medicamentos y agradezco mucho. Y aquí también entraría el debate. A veces son tantos los medicamentos que decimos, ¿y cuál fue el medicamento que ocasionó esta situación adversa? Entonces, sugiero su orientación. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y yo creo que justo esa es la importancia de la notificación, porque pues si no tenemos esos datos de qué efectos indeseados ocurren en nuestra población con los medicamentos, pues la literatura no los tiene y nosotros no los reportamos, no podemos tomar esas acciones. Voy a poner un ejemplo que ocurre en oncología con las quimioterapias. Como está parte de notificado en la literatura y los pacientes reportan que con sus quimioterapias tienen náuseas, vómitos, algunas reacciones dermatológicas, entonces la acción es premedicarlos. Y hay veces que aún dándoles la premedicación con antihistamínicos, corticosteroides, aún así presentan la reacción. Entonces, habría que tomar las acciones de premedicarlos con mayor anticipación. Y yo creo que justo esa es como una de la importancia de notificar, conocer qué puede pasar con los medicamentos para tomar medidas y evitar que sucedan esas reacciones. ¿Iba a comentar algo? Gracias. Sí. ¿Alguien más? Ok. Agradecemos a la doctora Yasmín por su excelente plática y agradecemos su participación el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.